Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Alfonso España. Él es investigador del Centro de Estudio Horizontal. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien. ¿Y tú, Rocío? Bien, gracias por aceptar nuestra invitación porque vamos a hablar de seguridad con alguien que se dice mucho que en la derecha no hay propuestas nuevas. Y ustedes vinieron con una propuesta que publicaron el día 27 de abril y que entregaron al gobierno el día 6 de mayo. Esta propuesta se llama Un Pacto para la Seguridad. Cuéntanos un poco, Alfonso, ¿quiénes participaron de esta propuesta? Partamos por ahí. ¿Quiénes participaron en la creación de esta propuesta? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Quienes participaron en esta propuesta son el ex ministro de Interior, Gonzalo Blumel, el ex director de Gendarmería, Cristian Alvear, el ex general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, general en retiro de Carabineros también Esteban Díaz, ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, la ex jefa de División de Seguridad Pública, Pilar Giannini, la experta en seguridad, Catalina Merz, el ex fiscal Luis Toledo y el ex coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. Y la motivación para juntarse, ¿a qué corresponde? Porque esto se entrega ahora, sin embargo, los últimos hechos han sido los que más han conmocionado a la población, a pesar de que hace mucho tiempo el tema de seguridad está número uno dentro de todas las encuestas. ¿Hace cuánto tiempo estaban trabajando ustedes en esta propuesta? Sí, bueno, nosotros estábamos trabajando en esto desde agosto del año pasado y surgió de la necesidad de saber de que la seguridad era la prioridad de la ciudadanía y de que era necesario tener propuestas constructivas con capacidad de generar consenso en la materia y no sencillamente salir con propuestas efectistas o que suenan muy bien pero que en la práctica no resuelven el problema de fondo. Entonces lo que quisimos fue abordar el problema de la seguridad desde todas sus dimensiones o las mayores dimensiones posibles, desde la prevención, las cárceles, la persecución, el control, la inteligencia, la inmigración, el terrorismo, todo. O sea, Entonces es con una esa, propuesta bien sí, global que toma los distintos puntos y las distintas aristas que convocan el tema de seguridad. exacto, o sea, intentamos tomar todos los puntos y por lo mismo invitamos a personas que venían de distintos mundos de la seguridad, que aportaban tanto desde sus conocimientos como desde su experiencia en el ejercicio, digamos, ejerciendo su rol en materia de seguridad. Entonces, lo que hicimos fue convocar sesiones en las que uno o dos de los miembros de esta mesa exponían sobre lo que más sabían y esa exposición presentaba un diagnóstico, los problemas y posibles soluciones, posibles propuestas. Y desde allí es que fuimos consolidando este documento que devino en 100 propuestas. 100 propuestas específicas que van en estos distintos ámbitos, en distintas Claro, áreas, con la expertise de cada uno de los que estaban ahí dentro de la comisión de esta mesa que se realizó para poder abordar el tema. ¿Cuáles claro. son, están ordenadas en orden de prioridad, por ejemplo, las propuestas? ¿Tienes algunas que consideres que son las más relevantes que nos puedas dar a conocer el día de hoy? Sí. Bueno, las propuestas están ordenadas, digamos, tanto por la premura, digamos, que hay pública con respecto a lo que es el sistema de inteligencia, con respecto a lo que es la coordinación entre las instituciones, que sabemos que falla profundamente. Entonces, lo primero que nosotros abordamos es el Ministerio de Seguridad, porque creemos que el Ministerio de Seguridad Pública es el corazón articulador del sistema de seguridad y que sin un ente articulador con las capacidades suficientes para generar la cooperación interinstitucional, muchas medidas que se tomen en seguridad van a terminar siendo inútiles, en definitiva. Entonces, lo primero que proponemos son mecanismos de coordinación interinstitucional, partiendo por concretar la creación del Ministerio de Seguridad, pero también generar la obligación de compartir información entre diversas instituciones que sí cumplen un rol en la cadena de seguridad. Por ejemplo, que Gendarmería está obligada a compartir su información con Carabineros, que los municipios también tengan una conexión en tiempo real con las bases de datos de los autos robados de Carabineros, porque muchas veces pasa que se roba un auto, se tiene la información, pero esta información no está conectada, lo que dificulta la persecución y aprehensión de los delincuentes. Entonces, la primera parte de estas propuestas aborda toda esa dimensión, la dimensión de la coordinación
entre las instituciones. Ya, perfecto. Luego nos hacemos, Espérate, te quiero ¿sí? hacer una, ya que estamos hablando de esto, quiero irme a la contingencia, lo que se está hablando el día de hoy, y porque se está hablando en el Congreso distintas leyes, incluso ministerios, como este, el Ministerio de la Seguridad, que podría entrar en vigencia. Y una de las cosas que se habló, por ejemplo, es que se hiciera un superministerio, donde los tres ministerios del Interior, de CGGOV, de vocería y de conversación en el gobierno se fusionaran en uno solo y se hablaba incluso de que la ministra toda en este minuto podría quedar como una superministra que abordara casi el 50% del poder que tiene un gobierno. ¿Qué opinas tú de esa discusión que se está generando? ¿Va en la línea con este ministerio o es un ministerio totalmente aparte que no tiene nada que ver con eso? Claro, nosotros proponemos que el Ministerio de Seguridad se haga 100% cargo de la dimensión de seguridad y el Ministerio de Interior que quede 100% a cargo de la dimensión política. O sea, O sea, separarlos. claro, separarlos, pero en esa dimensión política fusionarlo también con la Secretaría General de la Presidencia y con la vocería de gobierno. El del Eh, interior. claro, El del interior en- que efectivamente quedara con ese superpoder de tres, pero separar la dimensión de seguridad de esta dimensión de política, finalmente. O sea, que se claro, hiciera una claro, reestructuración. sí. O Ok, sea, no sería crear más ministerios, sino sistematizar el rol que cumple un ministerio y al mismo tiempo reunir tres ministerios en uno solo. O sea, al final terminarían en total siendo menos ministerios que los que hay actualmente. claro, porque de los tres que lo podemos llevar a personas para que los que nos están escuchando nos entiendan bien, sería Álvaro Elizalde, la ministra Toá y la ministra Camila Vallejos, que entre los tres se escogiera uno para llevar esta vocería representante del presidente cuando no está, y además ver el tema de la relación con el Congreso. Y por otro lado, Claro, que al mismo tiempo uno de ellos tres se encargara solamente de temas de seguridad y no tuviera relación con lo político después. Eso es exacto, como para exacto. llevarlo en concreto, Sí, si tuviéramos que aterrizarlo en la realidad de hoy en día. sí. Ok, Y bueno, ese es nuestro primer eje que creemos que es el más fundamental para que todo lo demás pueda funcionar. O sea, todas estas propuestas deben verse de forma integrada y de forma holística y no separadas como una por una, sino que todas forman parte de un paquete completo. perfecto. Y dentro de eso, otra de las cosas que sí has mencionado que era importante es esta coordinación o obligación más bien de entregar información desde Gendarmería, Carabineros y viceversa y entre las distintas instituciones que tienen que ver con seguridad. Eso no se está dando ahora y depende de la voluntad de cada una de las instituciones. Si es que entregan o no esa información, o tiene que haber un juez de por medio que dirima si es que esa información se entrega o no. Claro. Actualmente, por ejemplo, para lo que es inteligencia, sí se necesita que un juez habilite ciertas técnicas de investigación. Ahora, cuando, por ejemplo, desde inteligencia se le pide información a, digamos, por ejemplo, el Sename, eso sí se puede judicializar actualmente. Entonces, o por ejemplo, al registro civil. Un sistema de inteligencia le puede pedir información al registro civil, por ejemplo, sobre las caras, sobre las huellas digitales, y el registro civil sí puede negar esa información actualmente al servicio de inteligencia. Entonces, estamos en una situación en donde realmente no, los organismos a cargo de la prevención, a cargo de la inteligencia, a cargo de la seguridad, no pueden hacer bien su trabajo debido a estas restricciones. Ahora, uno se preguntará, pero ¿por qué las instituciones no quieren cooperar unas con otras en función del bien común? Y es porque cada institución, digamos, de algún modo, la información que domina es su fuente de poder, su fuente de influencia. Entonces, como sienten que en caso de perderla, entonces perderían poder, perderían influencia, se volverían de algún modo prescindibles. Y eso hace, es como una desconfiguración de los incentivos que no permite que funcionen coordinadamente. Claro, Entonces, en muchos es un casos no se da esta incentivo cooperación. a preservar la institución en sí misma. O sea, como que la institución tiende a buscar mantener ese poder para poder ser relevante dentro de todo el sistema, si no, como bien decías tú, Claro, se pierde. Bueno, ahí hay que ver cómo están el tema de los incentivos para que cumplan el rol que la sociedad necesita más que la institucionalidad requiere para poder exacto, seguir existiendo. exacto. Buenísimo. Cuéntame qué otras medidas están hablando dentro de estas 100 medidas que presentaron, Alfonso. Bueno, nosotros también nos hacemos cargo de forma profunda del terrorismo. Eh, por ejemplo, nosotros proponemos que se convoque a un pacto contra el terrorismo. Y creemos que es una de las principales propuestas que debiese ejecutar este gobierno o el futuro, pero creemos que sería mucho más útil si lo hiciese este gobierno. Bueno, o sea, también sería útil si lo hiciera el próximo, pero
Ahora que el actual gobierno, o sea, ahora que Digamos las el... cosas como son, eran los más complicados al hablar de terrorismo y Sí, de pensar que existiera. O sea, que este gobierno esté en este minuto con el poder de decisión de darle urgencia o no a distintas leyes, es bueno que exacto. sería bueno aprovechar el momento, porque teniéndolo solamente, o sea, teniéndolo fuera del gobierno es mucho más difícil tener estas conversaciones. Exacto, existe el riesgo de que si es que el actual gobierno se vuelve oposición, entonces no presta ayuda para enfrentar el terrorismo. Existe ese riesgo, un miedo legítimo que puede tener la actual oposición. Entonces, una necesidad de primer orden es convocar un pacto contra el terrorismo, como se dio en España contra la ETA, y que fue el pacto habilitador de políticas posteriores que permitieron enfrentar debidamente el terrorismo. Eh, por ejemplo, tanto políticas de prevención de terrorismo como políticas de reparación a las víctimas de terrorismo, como también medidas de investigación e inteligencia contra el terrorismo. Y Y eso, eso, Alfonso, ¿mm? ¿no se estaría dando ya con la mesa para la paz y el buen entendimiento que convocó el presidente Boric ya hace más de un año? Lo que pasa es que esa mesa, si bien busca el rol de reducir el conflicto que hay en la macrozona sur. Esa mesa aborda, digamos, la dimensión de la demanda por tierras, la dimensión más política del problema, pero el terrorismo no debe enfrentarse, o sea, no se soluciona a través de políticas de diálogo con los grupos terroristas, sino que debe enfrentarse con la fuerza del Estado, como se ha enfrentado en el resto de los países. Pero en España, cuando Entonces, mencionas el tema de la ETA, ahí sí efectivamente hubo unas comisiones de diálogo con estos grupos terroristas para poder empezar a desarmar, que eran bastante sí, macabro lo que hacían la ETA, y sí. sin embargo, efectivamente hubieron unas comisiones, no me acuerdo cómo se llaman en este minuto, pero que efectivamente hablaron y trataron, sentaron las bases iniciales se demoraron años, 15 años, si no me equivoco, en empezar a tener resultados, pero tenía un componente de diálogo también. Claro. Bueno, todo eso puede ser parte del pacto contra el terrorismo, dependiendo de los intereses que ahí se pongan en juego. Y otra dimensión también que abordamos dentro del terrorismo es, por ejemplo, la necesidad de un tribunal supraterritorial especializado que vea los temas de terrorismo y de crimen organizado. ¿Y por qué esta necesidad? Porque actualmente si yo cometo un delito, tengo derecho al juez natural, como se le llama, que es el juez más cercano al lugar de la comisión del delito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno comete delitos de terrorismo en la macrozona sur, y al tratarse de zonas rurales y haber cercanía entre los perpetradores del crimen y la justicia, existe un riesgo de que ese juez se encuentre cooptado, que se encuentre bajo amenaza y que por lo tanto la justicia no pueda ser imparcial al momento de dirimir. Entonces, lo que se hizo en España también, siguiendo la experiencia española, es la creación de esta audiencia que permite que los juicios sean efectuados por una institucionalidad de carácter nacional, en donde llegan todos estos delitos, tanto el crimen organizado como el terrorismo, y lo que permite también una especialización en la materia por parte de los jueces y además prevenir que la justicia deje de ser imparcial por amenaza o por otro tipo de presiones. Claro. Tiene mucho sentido justamente por este nivel de involucramiento cuando los que vivimos en regiones, los que vivimos en zonas más pequeñas, a pesar de que, bueno, acá estamos, yo estoy en Osorno y es grande igual, pero todo el mundo se tiende a conocer, entonces se sabe específicamente quiénes son y eso dificulta probablemente eh, la forma en la cual se dirime y no sé si Claro, tiene las competencias para también abordar un tema tan delicado como es un terrorismo o el crimen organizado. Esto lo estaban viendo con ambos casos, terrorismo y crimen organizado. Entonces, de sí, repente tener un tipo de juez que efectivamente aborde temáticas tan complejas como esta, que sea distinto a lo que dirimen jueces locales, eh, por lo menos a mí me hace bastante sentido. claro. Y uno puede ver esto, por ejemplo, en lo que pasa con el juicio a los gallegos en el norte, Ujú. en donde los jueces están buscando abstenerse del juicio para no verse involucrados y no ver consecuencias de lo que ellos podrían fallar. O sea, el miedo es real por parte de la justicia. Y si quieres, te puedo comentar otra de las Por dimensiones supuesto, de dale las nomás. propuestas. Dale Sí. nomás. ¿Qué otra propuesta hay? Bueno, otra dimensión de la que nosotros nos hacemos cargo, por si acaso, estas son solamente algunas de las propuestas de terrorismo, en el documento hay más. Ujú. Otra dimensión de la que nos hacemos cargo es de la dimensión penitenciaria. Ahora, ¿por qué no hacemos cargo de la dimensión penitenciaria?
tenemos el diagnóstico de que eh, durante muchos años, tanto en la región como en Chile, la dimensión penitenciaria fue siendo postergada constantemente. Atacamos la seguridad generalmente desde lo que era la aprehensión del delincuente, pero nunca nos fijamos en qué pasaba una vez que este ya era aprendido, una vez que este ya era encarcelado. Ujú. Y la verdad es que una vez que los delincuentes son encarcelados, actualmente siguen cometiendo delitos desde la cárcel, lo que no representa solo el fracaso de la política penitenciaria, sino de la política criminal, porque el objetivo de la cárcel y el control estatal sobre esta es que el delito se detenga, pero si no se detiene y continúa, y más encima se producen un potenciamiento también de los criminales que caen en la cárcel, ya sea por reclutamiento, por extorsión, o por corrupción incluso, que hay encuestas que dan cuenta de que más que gendarmes han percibido en un 60% corrupción de sus pares, estamos en una situación realmente compleja. Entonces, nosotros proponemos, siguiendo la experiencia de Italia, que hay que establecer regímenes reforzados de segregación para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado. Y esta experiencia se utilizó, estas medidas se utilizaron en Italia y permitió reducir la expansión de la Cosa Nostra, de la mafia italiana, y también reducir los homicidios que se producían por esa causa. Entonces, hay una frase que decía Cristian Alvear durante las sesiones, que el delincuente o sea, que la cárcel no solamente permite detener el delito, sino que también permite disuadirlo en la medida en que sí le debe infundir cierto miedo al delincuente el caer en la cárcel. Y actualmente ese miedo no está siendo infundido. Caer en la cárcel de algún modo hoy en día es como, incluso es como una medalla que pueden ganar algunos delincuentes como experiencia con respecto a su historial criminal. Claro, o sea, si vemos en algunos casos incluso es como un paño inicial para entrar, o sea, el hecho de Claro, tener haber pasado por la cárcel en algún minuto uno de los requisitos para poder entrar y subir de nivel dentro de estas organizaciones criminales. Entonces, claro. es bastante compleja esa forma. Ahora, escuchaba el otro día al ministro Luis Cordero que decía que en algunas cárceles se había empezado a utilizar estas cortes de señal, o sea, que no pueden tener conexión con el exterior realmente porque no funcionan los teléfonos normales. Y eso había disminuido tanto los pelotazos como el crimen interno. ¿Tienes tu información al respecto, Alfonso? ¿Se tocó ese tema en particular? Tocamos ese tema. Creemos que es una buena medida el cortar las señales de telefonía móvil desde el interior de las cárceles, como también establecer eh, escuchas para esas cárceles en caso de que no se puedan limitar, en caso de que no se puedan bloquear las señales. Porque también esas escuchas son material importante para identificar bandas criminales que están operando desde fuera de la cárcel y que tienen contacto al interior de las cárceles. Ya, y cuando hablamos de terminar con la crisis, o sea, porque, claro, es una declaración de intenciones que nos queremos parecer y ver como lo que hicieron en otros países. En este caso, concretamente, ¿qué es lo que se está planteando para tratar de terminar con ese crimen, con los delitos que se producen dentro de las cárceles? Uno sería esta cierre de señales. ¿Cuál es otra de las propuestas que existen? Claro. Nosotros también proponemos crear una unidad anticorrupción dentro de Gendarmería, porque, como te digo, una encuesta que hizo Estudio Justicia y Sociedad de la Universidad Católica dio cuenta de que más del 60% de los gendarmes había percibido prácticas de corrupción entre sus pares. Y hay Wow. otras cifras igual de relevantes con respecto al consumo de droga, y, y eso es una debilidad de nuestro sistema carcelario. Bueno, una de las cosas que llamaba mucho la atención era el nivel de drogas que se estaba moviendo dentro de las cárceles durante el COVID, que estaban Claro, totalmente cerrados, no tenían contacto con el exterior y sin embargo aún así seguía existiendo este alto consumo de drogas interno que los traía. claro. Y ahí la De hecho, pregunta queda sí. súper O abierta sea, justamente a ese tema. lo que pasa es que el crimen organizado para funcionar necesita corromper al aparato público, ya que de otra forma no lo logren. Y si tenemos esta encuesta que nos dice que más de un 60% de los gendarmes percibe práctica de corrupción en sus pares, o sea, ahí tenemos una debilidad muy fuerte en los Del recintos sistema. penitenciarios. Ujú. Claro, entonces nosotros proponemos la creación de una unidad anticorrupción dentro de Gendarmería a cargo de velar por la probidad de los funcionarios. Y con Oye, respecto a esto, sí, sí, solamente dentro del sistema, porque una de las conversaciones que hubo anteriormente es que Gendarmería está en otro ministerio, no está en el Ministerio de Seguridad. Dentro de sí, lo que ustedes estaban proponiendo inicialmente, ¿entraba dentro de eso? sí.
Se cambiaba. Ya. Nosotros proponemos que Gendarmería se pase al Ministerio de Seguridad, sí. Y que tenga un nivel constitucional como el resto de las policías, ¿o no? O esa ya es otra Em, conversación. Planteamos que sea una fuerza, digamos, subordinada, no deliberante, al igual que las policías. Ya. Lo que implica que no pueden tampoco asociarse. No pueden haber asociaciones, en caso de tener el mismo estatuto de las policías, no podrían asociarse como funcionarios, como actualmente sí ocurre. Ya, Y que es de una de las hecho, cosas que estaban en duda cuando estaba la discusión constitucional, justamente de elevarlo a ese rango porque les impedía tener este tipo de negociaciones. claro, Mm. claro, pero lo cierto es que hay asociaciones de funcionarios de gendarmería, líderes de estas, que han sido eh, condenados por delitos asociados a la corrupción. Entonces, no, digamos, no hay buenos precedentes con respecto a estas asociaciones. Como te digo, más de un 60% de los funcionarios de gendarmería han percibido prácticas de corrupción en sus pares y también sobre consumo de droga. Entonces, con respecto a esto segundo, el consumo de droga, nosotros planteamos que se hagan test de droga a los funcionarios de gendarmería, más allá de los que están obligados a realizarse, entiendo que una vez al año. Y esto para prevenir también que personas que estén implicadas en el consumo o en el tráfico estén a cargo del resguardo de los reos, porque al final ahí se producen prácticas que pueden ir contra los fines que tiene el sistema penitenciario también. Alfonso, lo que veo y me entra la duda, porque con todos estos requisitos, ¿quién quisiera ser gendarme? ¿Se está viendo también alguna forma de Sí, evaluar quiénes están entrando a apoyo psicológico? Porque también están constantemente sí, requeridos a tomar criterios. O sea, me imagino que aquellas personas que son corrompidas no necesariamente es porque son personas malas por sí, sino que también hay un tema del sistema que te está llevando a que los funcionarios puedan caer en esta tremenda cifra. O sea, que un 60% en la encuesta haya dicho que ha visto actividades así en los pares, tiene que haber un algo detrás. sí, sí. Eh, Nosotros evaluamos, evaluamos lo que tiene, lo que dice en relación con las remuneraciones de los gendarmes, de tal Ok. forma de establecer mejores incentivos. Pero algo que todavía debe ser evaluado. No señalamos alguna propuesta al respecto a eso. Pero sí tienes razón en que, claro, o sea, debe haber alta exigencia para ser gendarme, también debe haber una alta fiscalización dentro de eso, pero también debe haber incentivos para que las personas quieran ser gendarmes. Claro, Entonces, porque estás expuesto a un mundo bastante complejo que, bueno, si me van a estar fiscalizando y diciendo todo esto, que yo creo que es necesario para el sistema, no digo que no lo sea, pero ¿quién va a querer ser? Finalmente? sí. ¿Cómo nos hacemos cargo? Y, y con respecto, por ejemplo, a la especialización de los gendarmes, proponemos crear una academia de estudios penitenciarios y criminológicos para gendarmería y también intercambios institucionales de gendarmes con países que admiramos en términos de resguardo de sus cárceles. Alfonso, ¿y Eh, cómo es hoy en día? ¿Qué es lo que se requiere para ser un gendarme? bueno, actualmente, por lo que me dijeron durante las sesiones, no hay tantos requisitos. Y también para ascender dentro de Gendarmería tampoco hay tantos requisitos. Son semanas de estudio de un curso para ir ascendiendo en algunos casos. Entonces, también para mejorar las capacidades que tienen los gendarmes y también para, digamos, O sea, elevar los profesionalizar estándares más dentro de esto. aún, Claro, profesionalizar más lo que es gendarmería en general, o sea, aumentar la fiscalización y las exigencias, pero entregando también mayores conocimientos a las personas que están ahí para poder desempeñarse en el día a día. exacto, exacto. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna otra que nos quieras comentar? Porque se nos está acabando el tiempo, Alfonso. ¿Alguna Sí. otra de las joyitas que tienen por ahí? Bueno, me gustaría comentar también la dimensión de prevención a propósito de las elecciones municipales que se vienen. Nosotros también tenemos un último capítulo dedicado a la prevención en infancia y barrio seguro, porque los municipios cada vez más cumplen un rol más importante en materia de seguridad. Los alcaldes también demandan tener más capacidades para enfrentar la seguridad, dado, por ejemplo, los déficits que sienten o que perciben en carabineros en sus comunas. Entonces, a partir de las experiencias y análisis que tenían distintas personas que trabajaban en el sector vinculado a la municipalidad, por ejemplo, Enrico Basaletti, que es director de Seguridad Municipal La Reina, Pilar Giannini, que trabaja en AMSO, que es la Asociación Municipal Sector Zona Oriente,
o Esteban Díaz, que trabaja en la MUCH, que es la Asociación de Municipalidades de Chile, levantamos distintas propuestas que iban en la línea de mejorar lo que es la detención en flagrancia de los delincuentes. Y para detener en flagrancia, bueno, son necesarias distintos factores, pero dentro de los más relevantes se encuentra que exista un equipo de abogados de flagrancia, que pueden ser cuatro, pueden ser cinco, no es necesario que sean tantos tampoco. También que las decisiones de patrullaje de los vehículos municipales se determinen a partir de la evidencia, a partir del análisis de datos que pueda hacer la misma Dirección de Seguridad Municipal, de tal forma de focalizar los patrullajes. Quizás esto no se sabe mucho, quizás sí, pero los delitos tienden a cometerse de forma reiterada en ciertos lugares, a ciertas horas y ciertos días. O sea, tienen patrones que son identificables y si es que los patrullajes de seguridad comunal se focalizan en esa área, hay una alta probabilidad de que sí se han prevenido esos delitos y se han reducido. ¿Y esto Eh, tendría una forma de trabajar con la MIC también, con la Oficina de Integración Comunitaria que tiene Carabineros, que justamente cumplen ese rol de identificar estos lugares y de conversar con la comunidad? sí, bueno, Ahí. justamente en línea con la primera dimensión que comentaba, que tenía que ver con la coordinación, etcétera, nosotros también apuntamos aquí la importancia que tiene la coordinación de la municipalidad con las policías, con el fiscal regional, con la PDI, en estas reuniones stop, pero también a través de una comunicación quizás más informal entre ellos y también reuniones no necesariamente stop, sino también quincenales de coordinación para ver cómo van los delitos, qué pasó con este caso, etcétera, para que exista una especie de rendición de cuentas entre el alcalde y el municipio y las fuerzas de orden y seguridad pública para reducir los delitos y aumentar las detenciones, que sería el escenario ideal de cualquier municipalidad, yo creo. Entiendo. Bueno, Alfonso, hay muchas aristas en las cuales ustedes han ido trabajando. ¿Esta comisión espera seguir adelante? ¿Termina aquí? ¿Qué es lo que se viene después? Bueno, esta comisión llegó hasta aquí, podríamos decir, pero sin embargo, el objetivo de nuestro trabajo no es solamente, digamos, influir al gobierno en esta materia, sino también generar un paquete de propuestas en materia de seguridad que pueda servir a los actuales candidatos del sector que sean y también en las futuras elecciones presidenciales. Lo ideal es que algún candidato lo tome y incorpore estas propuestas dentro de su programa, ya que creemos que son buenas medidas que sí ayudarán a Chile a salir o a enfrentar de mejor forma esta crisis de seguridad. Y entiendo que el día viernes 24 Horizontal también está realizando un seminario, que es un pacto Sí, por seguridad justamente, que sería desde las 8:30 a la 1 en el Centro Cultural La Moneda. así es. En el Centro Cultural La Moneda, de 8:30 a 13 horas, el 24 de mayo, están todos quienes nos escuchan invitados. También va a haber señal transmisión online, en caso de que alguien no pueda asistir presencialmente, lo cual lo entiendo en caso de quienes nos escuchan, dado que esta es una En radio región. regional, Sí. claro. Así que eso va a estar muy interesante. Va a participar la ministra del Interior, Carolina Toá, va a estar Juan Francisco Gali, va a estar Lucía Damert, va a estar también Claudio Rego, va a estar Evelyn Matei, va a estar Camila Merino, que es la alcaldesa de Vitacura, entre otras personas. Así que, Así es. Así que, bueno, y todos invitados a que se conecten desde acá, los que no puedan viajar y aquellos que están en Santiago, que también se inscriban para asistir, porque me imagino que los cupos son limitados, porque claro. por razones Así- lógicas. Así que, bueno, nada, agradecerte, Alfonso España, investigador de Horizontal, por conversar con nosotros el día de hoy. Te quiero invitar también a un evento que va a pasar al día siguiente, el 25 de mayo, aquí en Osorno, que va a estar la Expo Campo y donde va a haber un, ¿cómo se llama? Un torneo de rugby 10 que va a estar súper interesante buenísimo. también. Así que a todos los que nos están escuchando, totalmente invitados para este emocionante campeonato que se va a estar dando. Así que muchas gracias, Alfonso, por conversar con nosotros y a todos los que se sumaron, los dejamos invitadísimos a otro programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.